Me informan que el ponente es Luis Morales. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una ley importantísima porque todos los seres humanos inexorablemente caminamos hacia allá. No hay inmunidad, no hay fuero de corte, no hay bendición de absolutamente nada. El niño camina a joven, el joven camina hacia la adultez y obviamente a partir de los 65 años empezarán ya la tercera edad o la existencia de personas adultas mayores. Para hacer más considerativa esta ley, hemos planteado, en primer lugar, el cambio, porque no suene con asunto despectivo como ley del anciano. Esta ley orgánica se llamará de las... Audio, por favor. Gracias. No importa. Esta ley la hemos analizado con bastante delicadeza y hemos tratado de recoger pensamientos no solamente en base a lo que el compañero proponente Paco Fierro dio inicio al tratamiento. Hay personas jubiladas que han pasado ya esa brecha de los 65 años. En la provincia de Tungurahua y en el centro del país hay diferentes asociaciones de personas de la tercera edad. Hemos hecho foros en el Consejo Provincial de Tungurahua, en la municipalidad, en diferentes cantones y parroquias, en donde hay centros gerontológicos para de alguna forma ser solidarios y tratar del buen vivir constitucional en la tercera edad. Asimismo, hemos fundamentado el estudio en la base constitucional, base esta muy extensa que contienen los artículos 10, 11, 35, 36, entre otros. Gracias, señor presidente. Bueno, no tengo todavía la tercera edad, pero los cortes parecen que hacen ver como tal. Compañeros, yo les pediría de que tomemos atención a esta ley, que en el artículo 37 habla el Estado de garantizar a todas las personas adultas mayores en los siguientes casos: la atención gratuita y especializada de salud, acceso gratuito a medicinas, trabajo remunerado en función a sus capacidades, la jubilación universal, rebajas en los servicios públicos, exenciones en el régimen tributario, exoneración de pago de costas notariales y registrales, el acceso a una vivienda que asegure una vida digna. Estos temas, lamentablemente, en la práctica están cumpliendo, señor presidente. Por eso, esta ley reformatoria es importantísima para que en el momento que la persona que tenga 65 años o más presente su documento de identidad, pueda ser atendido y en forma inmediata se convierta en beneficiario de la Constitución y de la ley. En los municipios, por ejemplo, se entrega el beneficio del pago de un porcentaje al 50%, pero le mandan a hacer al ciudadano de la tercera edad declaraciones juramentadas, notariadas, documentos con copias certificadas, que en muchas ocasiones le devenga un costo mayor al que significa el beneficio. Por eso tiene que ser en absoluta inmediatez esta propuesta. De igual manera, cuando el ser humano está joven, productivo y tiene responsabilidades, los hijos tienen esa capacidad de solicitar ayuda alimenticia para sus padres e incluso padre y madre, para ser más específico. Pero cuando el adulto llega a la tercera edad,
en donde empieza a declinar su producción, su seguridad de salud y vida, muchos hijos propenden al abandono. Por ello se ha dado también, en base a la reciprocidad de la ley, el derecho para que las personas de la tercera edad puedan ejecutar acciones legales civiles para solicitar la ayuda con una pensión de sus familiares descendientes, es decir, específicamente de sus hijos. Eso ayudará de alguna forma a que el Estado no haga solo el trabajo de ayudar a los mayores adultos, sino que también sus familiares puedan ejercer por obligación y reciprocidad este derecho de los ciudadanos de la tercera edad. Por ello, hemos tenido la preocupación de ir recogiendo los articulados, como en este caso el número 1, número 2, estamos en el número 3, que son fundamentales y que la Secretaría ha dado lectura para que los señores asambleístas puedan recoger de mejor manera nuestras exposiciones. Siguiente, por favor. En el artículo 4, nosotros hemos previsto la conformación del Consejo Nacional de Protección de las Personas Adultas Mayores, como un organismo especializado para la definición, seguimiento y evaluación de las políticas de promoción de los derechos del adulto mayor. El mismo que tiene su integración, que es una forma que se puede incluso llegar a un consenso en el interior de la Asamblea, porque se habla de que la conformen la ministra o ministro de Inclusión Económica y Social, la ministra o ministro encargado de Salud Pública, 3 representantes de las organizaciones de las personas adultas mayores. En eso tenemos que ver quién va a calificar la posibilidad de tantas organizaciones que solamente la conformen 3 representantes. Los miembros del Consejo Nacional de Protección de las Personas Adultas Mayores, que designarán de entre sus miembros a la persona que lo presida. Es decir, esta conformación del Consejo Nacional es fundamental para que haya una guía adecuada y no sea en forma dispersa, como actualmente se conservan una gran cantidad de organizaciones que tienen la voluntad, pero no tienen el marco jurídico legal para poder desempeñarse de mejor manera. Asimismo, obligaciones y derechos que tienen que realizar el Consejo Nacional de Protección de las Personas Adultas Mayores. En el artículo 5 logramos captar una de las especificaciones, formular y promover la creación de políticas, planes y programas para el desarrollo integral de los derechos de los adultos mayores. Porque hay que reconocer que en Europa, por ejemplo, la mayoría de su población económicamente productiva llegó a una edad difícil en que toda Europa se envejeció y muy pocos eran los jóvenes que producían. Ahí empezó la migración de los latinoamericanos para solucionar ese problema de falta de producción. En el Ecuador, ventajosamente, hay una gran cantidad de jóvenes que están en la época productiva, pero no por ello podemos desconocer el trabajo realizado para el crecimiento de este país, de los adultos mayores. Por eso es fundamental promover por medio de las políticas que se dicten la coordinación en la ejecución de programas referidos a los adultos mayores, establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y promoción de las políticas, planes y programas a nivel nacional, elaborar el Plan Nacional de los Derechos de los Adultos Mayores, porque, por ejemplo, en algunos centros gerontológicos gratuitos no llega la ayuda gubernamental. Tiene que haber un presupuesto específico año a año de acuerdo al incremento de la población. Así como el Consejo Electoral tiene en sus nóminas en cruce de datos con el registro civil para saber cuántos ingresarán en el nuevo periodo de elecciones, también pedir al registro civil, por ejemplo, que nos dé cuántos adultos mayores habrán en el próximo año para, de acuerdo a ello, en el presupuesto general del Estado, planificar un trabajo real, coordinar acciones con el sector privado, evaluar la aplicación de las políticas de los derechos de los adultos mayores, dictar el reglamento orgánico y funcional de la institución y las demás contenidas en la ley.
Este Consejo Nacional de Protección de Personas Adultas designará a nivel nacional a los consejos correspondientes en los diferentes niveles de gobierno. Es fundamental porque adultos mayores no solamente hay en las grandes ciudades, hay también en las pequeñas poblaciones, parroquiales, barriales, etcétera, que regularmente no son jubilados, porque había una gran preocupación de varios sectores de decir, no, si la mayoría de adultos mayores son jubilados. Mentira, la población campesina, la población rural, la población indígena, la población más numerosa es la no jubilada en esta edad de los adultos mayores. Lo que corresponde es tomar una universalización de todos y cada uno de quienes conforman esta edad para darles atención prioritaria a aquellos que no gozan de una jubilación. No vamos a dejar tampoco de lado a aquellos ciudadanos que gozan del beneficio del Seguro Social cuando han pasado sus 65 años y que por haber hecho una gran actividad productiva en su vida están percibiendo esos beneficios. Pero, insisto, todo eso tiene que ser coordinado para hacer un equilibrio. El bono de la solidaridad no ha llegado a las personas de la tercera edad que requieren de este beneficio. Hay que buscar alguna alternativa para que el Ministerio de Inclusión Económica y Social vaya hacia esos sectores y les dé el bono. Yo sé que ellos no votan, pero es fundamental que reciban la atención por el hecho mismo de haber contribuido al desarrollo nacional. En el artículo 7 ponemos nosotros que todas las entidades con competencia para la atención prioritaria y especializada de personas adultas mayores lo realizarán sin costo alguno. Eso es fundamental. Si hay esa facilidad para entregar bonos solidarios, es obvio que aquellas personas mayores de 65 años podrán tener sus necesidades y si no tienen para pagarlas, no asistirán a pedir las mismas. Por ello es importante que no tengan costo en la mayoría de cosas. En el artículo 11 hemos hablado ya sobre el procedimiento que ante un juez de lo civil del cantón en que resida la persona que no tenga para su subsistencia y que teniendo familiares directos como son sus hijos, quienes posean un trabajo, sea público o privado, o sean productivos, tengan una forma mejor de vida, tienen la obligación. Para ello, no solamente hemos dado la potestad para que el alimentado, en este caso el adulto mayor, pueda solicitar, sino que se dé la acción popular, es decir, que cualquier ciudadano, un abogado, el defensor del pueblo, el defensor público, pueda acudir al juez de lo civil y solicitar que esa ayuda del hijo hacia el padre se la pueda otorgar mediante una pensión vitalicia. Asimismo, en el artículo 9 hemos visto que se debe cambiar la denominación del Fondo Nacional del Anciano por el Fondo Nacional de las Personas Adultas Mayores, que tiene concordancia con el cambio de la denominación en el título principal de esta ley orgánica. En el artículo 10 hemos propuesto que asimismo todas las sanciones previstas en esta ley serán aplicadas sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que diere lugar en contra de la persona infractora, contra los derechos consagrados de los adultos mayores. Y en las disposiciones generales, señor presidente y compañeros asambleístas, para no hacer muy extensa esta de agua tal vez que se fría. No. Gracias, señor presidente. Yo quisiera también pedirle al doctor Juan Carlos Casinelli, que está tomando la presidencia, que se sirva tomar el quórum reglamentario porque veo que estamos hablando en familia. La familia legislativa es más extensa, está muy reducida. Voy a terminar, señor presidente, con su venia. Existen disposiciones generales que toda la ley del anciano, por ejemplo, se pase a decir persona adulta mayor, que no se hable solamente de un ministerio, sino que
se dé los nombres y denominaciones que actualmente tienen los ministerios de Bienestar Social, de Inclusión Económica y Social. Las disposiciones transitorias que en el plazo de 180 días contados a partir de la promulgación de esta ley se procederá a reformar el reglamento general de la misma, obviamente para que funcione de una manera adecuada y coordinada. Y en el plazo de 180 Asambleísta, días... le interrumpo. Vamos a verificar el quórum. Gracias, señor presidente. Mejor no vas a hablar para nadie, hermano. Señores asambleístas, a petición del señor presidente, vamos a verificar el quórum. Les pido por favor que se sirvan colocar el dedo índice o pulgar en la parte inferior derecha de su cruz electrónica, por favor. Solo los asambleístas que están debidamente registrados constarán en el quórum, por favor. Por favor, señores asambleístas, sírvanse informar a esta Secretaría si existe alguna novedad. Continúe. 65 asambleístas presentes en la sala, señor presidente, sí tenemos quórum. Gracias por el tiempo que nos ha permitido hablar. De esta forma, hemos tratado la ley con absoluta responsabilidad en la comisión que ha correspondido por designación del CAL, que en forma unánime los 8 miembros que la conformamos, la Comisión de Derechos Colectivos y de la Interculturalidad, hemos aprobado para este primer debate. Y aspiro, compañeros, que todos aquellos que llegaremos a esa edad, que tenemos padres, abuelos o familiares de la edad adulta mayor, contribuyamos con nuestras opiniones valiosas para ser recogidas en este proyecto final. Gracias, señor presidente, y gracias, compañeros, por su amable atención.